Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan y amablemente nos acompañan aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy, como todos los días, vamos a tener una rica conversación. Hoy vamos a hablar con nuestro amigo, el licenciado don Eric Villalba. Con don Eric vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de legítima defensa, un tema súper importante para todas las personas que portan armas de fuego. Lo vamos a enfocar en ese tema. Un tema que deja mucho por qué conversar, por qué hablar, por qué entender, por qué dejar claro ese concepto de legítima defensa. Y para ello nos va a acompañar, como ya les mencioné, don Eric Villalba. Él es abogado, él es criminólogo, dueño del Polígono 38 Especial, donde mucha gente día a día va a realizar prácticas de disparo, van a tener capacitaciones, a realizar cursos teórico-prácticos para obtener portación de arma, el permiso de portación. Así que con él vamos a hablar durante esta hora de programa sobre el tema de legítima defensa. Pero antes de empezar a conversar con don Eric Villalba, vamos a ir a nuestros tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por... Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Si crees que por usar el celular en zonas muy transitadas nadie te lo va a robar, cuidado. Por tu seguridad, cuando camines por la calle, evita mandar mensajes o hablar por teléfono. Los asaltantes pasan muy rápido y te arrebatan el teléfono en segundos. Algunos incluso viajan en motocicleta. Otros te amenazan con un arma para que les des el celular y tus pertenencias. Cuando caminas por las calles, lo mejor es guardar cualquier artefacto de valor para que evites ser víctima de un asalto. Si sos víctima o ves algún asalto, trata de fijarte en las características del sospechoso para que nos podás brindar la información. Llámanos al 808-645 de nuestro Centro de Información Confidencial o envíanos un WhatsApp al 880-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy. Como ya les comenté, hoy nos acompaña el señor don Eric Villalba. Don Eric Villalba, dueño del Polígono 38 Especial. Él es criminólogo, él es abogado y queremos conversar con él sobre el tema de legítima defensa.
Muchas personas se capacitan en temas de disparo, cómo utilizar adecuadamente su arma de fuego, cómo realizar disparos efectivos. Todo este tema se lleva a cabo también. Muchos oficiales de seguridad privada se preparan día a día en diferentes academias para poder laborar en seguridad privada y obtener todo este tema. Pero un elemento fundamental, un elemento prioritario, diría yo, en el manejo de armas de fuego, es ese tema jurídico, ese tema legal que está siempre que hay una situación donde se ven envueltas personas que utilizan armas de fuego. Don Eric, yo creo que es un elemento, primero agradecerle por acompañarnos nuevamente, ya usted es amigo aquí de la casa, ¿verdad?, en nuestro programa, y también agradecerle hablar de este tema, don Eric, usted que tiene experiencia, es fundamental este tema de la legítima defensa. Juan Elge, muchas gracias por la invitación y un gran saludo para toda la comunidad ACES, que sé que son muchos que día a día siguen este excelente programa. Sin lugar a dudas, la experiencia a lo largo de todos estos años nos dice lo siguiente: una persona que porte armas de fuego definitivamente debe capacitarse, debe entender tres conceptos o tres aristas fundamentales. La parte operativa, que tiene que ver con ir a entrenar al polígono, disparar, la precisión, la reacción, aprender a desarmar el arma, a limpiarla y todo lo que tiene que ver técnicamente con el arma. La parte psicológica es fundamental y la mayoría de personas dejan de lado eso. Es importante aprender a dominar las emociones en situaciones de riesgo o en situaciones estresantes. Y finalmente, la parte legal, no solo el tema de la legítima defensa. Es importante que un tirador, que un portador de armas, que un oficial de seguridad, que un oficial de policía conozca en detalle acerca de la ley de armas, del Código Penal, de la jurisprudencia que constantemente sale en torno al tema del uso del arma de fuego y la portación en general, y sin lugar a dudas el tema de la legítima defensa, que como lo hablábamos previo, existen muchos tabú, existen muchas dudas en torno a cuándo puedo disparar, cuándo no puedo disparar, cuándo me cobija este concepto de legítima defensa y cuándo, por el contrario, estaría cometiendo un delito. Don Eric, empecemos desde el inicio, digámoslo así. ¿Qué se le enseña o cómo se le explica a una persona que va a obtener su permiso de portación de arma? Una persona que lo quiere para uso personal o una persona que va a laborar en seguridad privada. ¿Qué se le dice sobre legítima defensa? Primeramente, mencionar, me parece importante hacer la observación. El Ministerio de Seguridad Pública en este momento no tiene claro un temario en relación a esto de la legítima defensa. Es por eso que los polígonos, los capacitadores enseñan o intentan trasladar un poco de conocimiento básico en relación a este tema. ¿Qué es lo que tenemos como expertos o como encargados o como capacitadores de personas que quieren portar arma de fuego? Dos elementos fundamentales. Antes de iniciar con el tema de la legítima defensa, sin lugar a dudas tenemos que capacitar con los elementos básicos o las nociones de lo que significa la teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? Es aquel análisis o aquella estructura que realiza un fiscal, que realiza el juez, que realiza un defensor para establecer si estamos en presencia de un delito o no. Van a haber muchas situaciones donde podemos, por ejemplo, herir, matar a una persona, pero no necesariamente eso significa que exista propiamente un delito. Entendiendo lo que es la teoría del delito, podemos pasar ahora sí a entender o a explicar lo que es la legítima defensa que se encaja dentro de este concepto de teoría. ¿Cómo se le explica, ya con sus palabras, cómo se le explica a un estudiante? Bueno, vamos a hablar legítima defensa. Esto es legítima defensa. Ya el concepto
que podríamos decir que se encuentra tipificado, si es el término correcto. Correcto, el artículo 28 del Código Penal, de nuestro Código Penal, que dicho sea de paso, es de pronto una copia de otras legislaciones como la española, como la argentina, como la chilena, dice literalmente lo siguiente: no comete delito el que obra en defensa de una persona o derechos propios o ajenos. Y aquí ya podemos empezar a analizar ciertas situaciones. Repito, no comete delito aquel que obra en defensa de personas o derechos. No solo podemos defender legítimamente a una persona, podemos defender derechos. ¿Cuáles derechos? Derechos que sean tangibles o derechos que sean abstractos. Por ejemplo, derechos tangibles, mi teléfono, mi vehículo, mi propiedad. Intangibles, puedo defender mi honor, mi libertad sexual, mi vida. Todos esos derechos son sujetos de poder ser defendidos de manera legítima. Continúa diciendo el artículo, y ya aquí entramos a ciertos mitos propios y ajenos. No solo puedo defenderme a mí mismo, puedo defender a otras personas, a terceros, y no necesariamente tengo que conocerlos. Recuerdo un caso muy, muy conocido, Juanerge, si me lo permite rápidamente. Hace más de 20 años, en la rotonda de las garantías sociales, un motociclista se detuvo frente a un vehículo pick-up, apuntando con su arma de fuego los dos pasajeros o las dos personas que iban en la motocicleta. Intentaron arrebatarle el bolso a un señor adulto que llevaba en el asiento del pasajero, llevaba un maletín con mucho dinero. En el momento en que los delincuentes están apuntándole y se está dando ese forcejeo donde el señor no quería retirar soltar el bolso, perdón, correcto, iba pasando un mensajero. El mensajero se percató de esa situación, ¿verdad? Él iba en su moto, se detuvo, sacó su arma de fuego en medio de la rotonda, habiendo una presa muy, muy importante en la rotonda, y detonó en 2 ocasiones el arma, impactando a los 2 delincuentes, y se fue, abandonó la escena. Días después se entregó, ¿verdad?, ante las autoridades, diciendo que él fue el que realizó las detonaciones. Él ejecutó a las 2 personas. Hay una foto muy icónica donde se ven los 2 cuerpos tirados en medio de la rotonda hace muchos años. Y en resumen, lo acogió la legítima defensa porque cumplió claramente con los requisitos que se necesitan cumplir para que podamos atender a este concepto. Él defendió derechos, que en estas palabras sería el dinero, defendió la vida también del señor adulto porque ya existía la presencia de un arma de fuego y le estaban apuntando. No necesita conocer a la persona, como lo dice el artículo, y fue un caso muy interesante donde siempre les explicamos a los estudiantes como ejemplo, porque muchas personas siguen creyendo, Juanerge y amigos, que para yo poder actuar en legítima defensa, de pronto tengo que conocer a la persona o ser familiar de la persona. Continúa diciendo el artículo, perdón, siempre que concurran 2 circunstancias. Una, que haya una agresión ilegítima, porque existen agresiones que sí son legítimas, ya lo vamos a ver. Y número 2, que haya una necesidad razonable en la defensa empleada para repeler esta agresión. Por ahí entramos a ese concepto que algunas personas le conocen como la proporcionalidad. Otros ya hablamos de razonabilidad, que son similares pero diferentes, como dicen. Ese tema de proporcionalidad, Eric, yo creo que también fue un concepto que durante mucho tiempo ha generado ahí cierta confusión, ¿verdad? Cuando se habla de proporcionalidad, mucha gente dice, es que si me sacan un arma de fuego, yo tengo que responder con un arma de fuego. Si es con un machete, bueno, yo no puedo usar mi arma, porque yo creo que
a pesar de que ya se ha insistido bastante en eso, y tal vez algunos ya lo tienen un poco claro, siempre hay algunas personas que tal vez puedan interpretar un poquito más ese concepto de proporcionalidad. Yo creo que no está de más aclararlo. Sí, durante muchos años se entendió literalmente que la proporcionalidad hacía referencia a lo siguiente. Si una persona me quiere atacar con los puños, yo proporcionalmente puedo repeler ese ataque con los puños, no con otra arma. Si una persona me quiere atacar con un palo, con un bat de béisbol, yo puedo repeler o responder en igualdad de condiciones, con un elemento similar. Es cuando me quieren atacar con un arma de fuego que yo ahí sí puedo repeler un ataque con arma de fuego. Esa era la creencia que se tenía hace muchos años. Ese concepto de proporcionalidad de un tiempo para acá evolucionó un poco a un concepto de razonabilidad, que es razonable ante determinada situación. Por ejemplo, y pasó hace muchos años, un caso muy interesante que también generó un debate y marcó un precedente. Frente a el juzgado contencioso administrativo, antiguo Motorola en Calle Blancos, hay una persona muy corpulenta, muy grande, con conocimiento en jiu-jitsu, campeón cinta negra, golpeó o agredió a un adulto mayor. El adulto mayor, haciendo uso de su arma de fuego, se defendió matando, hiriendo y matando a esta persona que era un guardaespaldas. Algunos jueces a lo largo de ese caso dijeron lo siguiente, en otras palabras: si bien es cierto, no existe una proporcionalidad clara entre la defensa el ataque con los puños del guardaespaldas y la defensa con la pistola del adulto mayor. Pero lo cierto del caso es que los puños ante esta situación, ante esta persona adulta mayor, perfectamente podrían convertirse en armas mortales, máxime por la corpulencia del sujeto, máxime que después se pudo determinar que era campeón de jiu-jitsu, cinta negra, que él no necesitaba un arma de fuego para matar a una persona. Y esa discusión generó dudas, generó una ampliación también en esa visión que teníamos de la proporcionalidad, llegando a marcar más claramente el concepto de la razonabilidad. ¿Qué es razonable ante una situación? Si una víctima atropella con el vehículo a un delincuente, a un victimario, nos podríamos hacer la pregunta: ¿será proporcional el cuerpo de la víctima, el cuerpo del delincuente, el arma de fuego contra un vehículo que pesa 1 o 2 toneladas? Ahí es donde genera la discusión y donde la razonabilidad poco a poco va ganando terreno. Eric, me parece que ese tema de racionalidad es lo que a muchas personas ponen en jaque y los ponen a pensar, bueno, actué en legítima defensa, yo considero que utilicé mi arma, tal vez una persona me trató de agredir, robarme el vehículo, me amenazó con arma de fuego, bueno, yo utilicé mi arma de fuego. Pero hay una investigación, lógicamente, en toda situación de estas. Y ese elemento de racionalidad es el que a mí, como persona que utilicé el arma de fuego, que me sentí que iba a ser agredido, ya me dice, bueno, pucha, voy a tener que ir prácticamente a defenderme, a exponer bien el caso, porque esa racionalidad de que tienen los jueces y que está implícito en la ley, bueno, me puede hacer a mí no una mala jugada, pero me pone en preocupación de cómo ellos van a analizar la situación. Yo creo que eso es un elemento que a muchos portadores de armas es fundamental, a pesar de que todo está tipificado y vos lo explicás muy claro. Claro, se generan muchas dudas y insistimos en que la mejor manera de entender el concepto de manera general para tener esa noción de qué poder hacer y qué no poder hacer siempre va a ser con ejemplos. Si bien es cierto, está tipificado, el artículo 28 habla claramente de lo que es la legítima defensa,
sigue siendo muy abstracta la interpretación. Te mencionaba al inicio que jueces en casos similares dictan resoluciones contrarias. Por ejemplo, el caso en San Sebastián una vez, 2 delincuentes ingresaron a un autobús, sacaron sus armas de fuego, apuntaron al chofer y a los pasajeros para quitarle sus pertenencias. Un oficial de la fuerza pública desenfundó su arma personal, disparó al delincuente y lo mató en el autobús. Después se determinó que el arma de ese delincuente era un arma de juguete, era un arma de plástico. Dentro del mismo proceso, los jueces, entre ellos, y en esas discusiones que genera todo debate, dijeron unos, el arma de juguete, no existía realmente una amenaza, una agresión para el chofer. No es posible que con un arma de juguete se mate una persona. Y otros jueces dijeron, no importa si era de juguete, el oficial de la fuerza pública no sabía si era un arma verdadera o no. Y unos jueces fallaron a favor del delincuente y otros jueces a favor del chofer. Entonces, ¿verdad? Aún así, aunque haya una claridad en el concepto, aunque haya explicaciones, jurisprudencia, doctrina en relación a estos temas, siempre va a haber ese elemento, ¿verdad? Que a veces no deja en claras algunas situaciones. El tema de la razonabilidad es abstracto, es de interpretación y nuestros jueces como seres humanos tienen su propia interpretación. Eric, hace unos años también hubo en nuestro país, se dio un acontecimiento que marcó muchísimo a mucha gente, muchas personas lo recordamos, bueno, los que estamos ya más grandecitos lo recordamos, que fue el caso de Natividad Canda. Yo creo que vos estás muy joven, pero también lo recordás, porque es un tema que se analizó mucho, el tema de Natividad Canda, de aquel perro Rottweiler, si no me equivoco, está mordiendo a un nicaragüense que se ingresó a una propiedad privada a robar, pero los oficiales de seguridad pública no detonaron sus armas contra el animal que estaba le causó la muerte, al final de cuentas, a este nicaragüense. No sé si recordás este caso. ¿Qué podríamos hablar de esto? ¿Estamos hablando de legítima defensa? Si ellos hubieran opcionado sus armas. Claro, sin duda, un caso muy recordado, un caso que llegó inclusive a cortes internacionales donde, ¿verdad? Estuvo presente el concepto de xenofobia inclusive, y eso igualmente, como algunos casos que te he mencionado, marcaron precedentes en muchas cosas, en la legítima defensa y en otros temas legales ahí paralelos. Recuerdo el caso, más o menos para contextualizarlo, porque pueden haber otras personas que no lo recuerden, y un nicaragüense de nombre Natividad Canda ingresa a un taller. En el momento en que ingresa a esa propiedad privada, que era un taller, 2 perros Rottweiler se abalanzan en contra de él y lo atacan, lo muerden. Perros que para algunas personas son considerados como perros de ataque, perros violentos, perros de cuido. Al llegar la policía y al percatarse de la situación, al parecer, estos oficiales de policía deciden no actuar, como decís, disparando o deteniendo a los perros en esa masacre que estaban realizando en contra de el señor Natividad. Y es ahí cuando se genera el debate. Si existía la legítima defensa por parte, dicen algunos, por parte de los perros, ¿verdad? Se llegó a hablar de si esa muerte que generaron los perros era parte de la legítima defensa, si se debía contemplar de esa manera o había otro concepto. También se discutió si los oficiales de fuerza pública podían actuar en un estado de necesidad, que es otro concepto diferente, paralelo, para defender a Natividad del ataque de estos perros. En resumen, muy interesante el caso, pero se determinó primeramente que los animales, al actuar en defensa de la propiedad,
no estaban actuando en legítima defensa, porque el que realiza la legítima defensa, el sujeto tiene que ser un ser humano, no un animal, empezando, ¿verdad? Viendo ciertos elementos ahí importantes. Y en segundo lugar, se condena a Costa Rica por cuanto no actuaron los oficiales de fuerza pública para salvar la vida de este nicaragüense. Son muchos elementos, hay que detallarlos bien con lupa, pero sin lugar a dudas, la legítima defensa, en ese caso en específico, sí dio de qué hablar en relación a que no existe una legítima defensa si esta defensa es generada por animales o por objetos. Vea usted qué interesante. Esto muy pocas personas lo saben hablando del tema de los objetos o de los esponsales, como le llaman en otros países. Si un delincuente, Juanelge y amigos, ingresa o intenta ingresar a una vivienda y en esa vivienda hay una malla electrificada, de estas mallas que comúnmente vemos, y el delincuente a la hora de cometer o intentar cometer su delito fallece, ahí no existe legítima defensa, como han querido algunos hacerlo ver. Los objetos, los animales, no son susceptibles de encajar en este concepto de la legítima defensa. Habrán otros términos, habrán otros artículos que pueden acoger o no estas situaciones, pero sí es importante que tengamos claro que la legítima defensa es generada por seres humanos. En muchos casos, Eric, ¿cuál es después de que se da un ataque? Mucha gente, vos mencionaste el caso de que una persona ingrese a la vivienda. Mucha gente dice, aunque el sujeto esté dentro de la vivienda, yo no puedo dispararle a ese sujeto. Yo no puedo causarle la muerte, aunque esté dentro de la vivienda. Otras personas dicen, el que se mete a mi casa, yo lo saco a balazos o hago lo que tenga que hacer. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque eso es un concepto que se oye generalmente y las personas lo utilizan así fríamente. El que se mete a mi casa, yo lo saco a balazos o le disparo. Hay otras personas que dicen, no, aunque esté dentro de mi casa, yo no puedo dispararle. ¿Qué hacemos con eso? Sí, correcto. Hay versiones o visiones diferentes en relación a si un delincuente ingresa a la casa. La jurisprudencia y la legislación costarricense le han dado cierto énfasis a ese tema. En otras palabras, crea una apertura un poquito más amplia en relación a este tipo de casos. Han ocurrido muchas cosas, Juanelge, muchas cosas lamentables. Recuerdo una vez en la que un menor de edad ingresó en la noche a una propiedad privada para recuperar su bolita de fútbol que se le había ido. El dueño de la casa se despertó en la noche, vio una sombra, sacó su arma de fuego y le disparó. También hemos visto cualquier cantidad de casos cuando realmente un delincuente sí ingresa a la casa, sí es un delincuente y ha sido ejecutado o agredido con un arma de fuego por parte de los dueños de la vivienda. La legítima defensa en estos casos ha utilizado las estadísticas para poder generar una visión más clara. ¿Qué dicen las estadísticas? Dicen lo siguiente: si un delincuente tiene el valor de ingresar a una vivienda, por lo general intenta cumplir o terminar su cometido. Hemos visto cientos de casos en la policía y en los tribunales cuando una persona ingresa a una casa con el fin de robar. Dentro de esa casa de habitación hay personas y lamentablemente, como dicen, se ha complicado la cosa. ¿Qué ha pasado? Muchos delincuentes han optado por agredir a las personas, por amordazarlas, por secuestrarlas. También a las mujeres las han violado aprovechando esta situación. Entonces la jurisprudencia, en palabras técnicas, ha dado esa apertura
para resolver estas situaciones, inclusive de manera violenta, con el uso del arma de fuego, de manera letal. El solo hecho de ingresar a una vivienda ya es un delito. Claro. Y ese delito, como dicen las estadísticas, insisto mucho en esto, puede complicarse más cuando hay personas dentro de la casa. Por lo general, los delincuentes no intentan huir, sino que intentan ir hacia el frente y resolver la situación, porque si ya tomaron la decisión de ingresar, como dicen, ya van envalentonados. Es por eso que el uso del arma de fuego en casas de habitación se ha convertido en un concepto más permisivo. Les recuerdo que hoy estamos conversando con el licenciado Eric Villalba. Él es abogado, él es criminólogo y estamos conversando el día de hoy sobre ese tema de legítima defensa, un elemento fundamental que todas las personas que tienen arma de fuego, aquellos que no usamos arma de fuego, deberíamos conocer, el tema de legítima defensa. Don Eric nos lo está dejando muy claro, nos está instruyendo muy bien, pero rápidamente vamos a hacer una pausa comercial para continuar con el tema del día de hoy. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Hablemos de seguridad con ACES. Hoy nos acompaña don Eric Villalba. Don Eric es criminólogo, es abogado y hoy nos está hablando sobre el tema de legítima defensa, un elemento fundamental para todas las personas que utilizan arma de fuego y que lamentablemente, bueno, algunos se han visto en situaciones donde han tenido que recurrir a niveles judiciales y ampararse en este concepto de legítima defensa. Entonces es algo que también es muy importante que debamos conocer. Don Eric, hablemos un poquito de a nivel policial. A nivel policial me parece que es importante saber la capacitación que reciben, hablemos la policía, hablemos los oficiales de seguridad privada, con el tema de manejar un arma de fuego. A muchos se les ha dicho, o muchas personas consideran que solo el hecho de empuñar un arma de fuego, cuando un oficial se acerca a un vehículo, hace una aproximación a un vehículo o a una persona, con solo eso de empuñar su arma de fuego ya se podría considerar una amenaza. ¿Qué podríamos hablar de ese tema? Sí, Juanel, que primeramente recordar que lamentablemente la capacitación en temas legales que tienen nuestros oficiales de policía, no solo de la policía administrativa, también de la policía judicial inclusive, es muy escasa. Recuerdo en la policía judicial que la capacitación en estos temas legales en general era de aproximadamente 30 horas y solo el tema de la legítima defensa eran 8 horas aproximadamente. Entonces, sí es algo, ¿verdad?, muy, muy básico para la gran cantidad de situaciones que podría enfrentar un oficial ya en el ejercicio de sus funciones. A la pregunta, el oficial de policía, con este desconocimiento, muchas veces limita o excede su uso en el arma de fuego. Recuerdo oficiales de policía comentarnos que tienen miedo, tienen temor de poder verse involucrados en un proceso legal donde los puedan despedir e inclusive los puedan condenar solo por el hecho de sacar el arma de fuego. Otros oficiales también han mencionado que, como dicen popularmente, ellos no se la juegan. Entonces van con todo de una vez, no se arriesgan, como nos han enseñado a los que en algún momento fuimos policías en distintas capacitaciones. Cada situación hay que analizarla con una lupa. No podemos ser tan irresponsables de decir si puede sacar su arma de fuego o no puede sacar su arma de fuego en determinada situación
que no podemos ejemplificarla de manera bien clara. En el caso que usted menciona, Juan Elge, el solo hecho de sacar el arma de fuego apuntando hacia abajo, hacia el suelo, eso no genera, legalmente hablando, y de ninguna manera, un tipo de amenaza directa para un delincuente o para una persona. Si hablamos de proporcionalidad, si hablamos de razonabilidad, ese momento en el que el oficial está empuñando su arma de fuego es proporcional o es razonable ante una posible situación que se vaya a generar en segundos. En la policía he escuchado a algunos directores o algunos capacitadores decir que un oficial de policía puede actuar, puede disparar hasta que ya le hayan disparado. Y eso es completamente falso. Eso es descabellado decirlo. Un oficial de policía no puede esperar jamás, ni siquiera a que un sospechoso logre empuñar su arma de fuego. Tiene que estar un paso adelante. ¿Cómo es estar un paso adelante en muchas situaciones? Empuñando su arma. Va a existir un momento legal con el solo hecho de empuñar el arma. Esa situación legal va a cambiar si el oficial apunta con su arma de fuego a una persona. Si el oficial dispara, como hacen algunos, disparo de advertencia que no tiene como objetivo impactar a la persona, cambia la situación legal. Si el oficial de policía o cualquier persona impacta las piernas de una persona para repeler un ataque o para intentar detenerlo, tiene otra connotación legal. Y si el oficial dispara a un punto vital, tiene otra connotación legal. Entonces, cada segundo, desde empuñar, apuntar, disparar para advertir, disparar a las piernas, disparar a un punto vital, todo eso cambia gradualmente el concepto de una agresión o de una amenaza. Y asimismo podríamos mejorar la defensa amparados por la legítima defensa, o podríamos más bien gradualmente empeorar la situación legal del oficial. Me parece que eso es un elemento básico, Eric. Vos abarcaste el comentario, la respuesta, en dos elementos muy importantes. Hablaste de la capacitación, que yo creo que eso es fundamental. ¿Cuántos policías, no solo del organismo de investigación judicial, sino del Ministerio de Seguridad Pública, oficiales de seguridad privada, están portando un arma, salen a trabajar y tienen esas dudas realmente de una situación? ¿En qué momento, ante qué situación podría yo utilizar mi arma? ¿Por qué? Porque ahí está en riesgo la propia vida de ellos a la hora de no poder ejecutar una acción debidamente, pensando si se van a meter más en un problema o van a empeorar la cosa o cuál va a ser la repercusión que ellos van a tener. Yo creo que eso no debería haber muchísima más capacitación. Eso no es sano, que un oficial en una situación de riesgo, en una situación de estrés, salvaguardar la vida de un tercero o los bienes, como decís vos, y en lugar de estar analizando cómo va a resolver la situación, esté pensando, voy a meter en un problema, va a ser peor, ¿qué me va a pasar? No estoy usando el arma en una situación proporcional, o qué va a pasar con esa racionalidad. Yo creo que eso es complicado, Eric, para los civiles y también para un oficial de policía. Y vos tenés la experiencia, has sido policía durante mucho tiempo. Fuiste policía. Entonces, yo sé que salir a la calle en esa situación no es nada bonito. Sí, hemos notado una tendencia a estar, ¿cómo le puedo decir, Juan Elge? A estar a la defensiva a nivel legal por parte de los policías. Muchos prefieren, digámoslo así, huir ante una situación, claro, antes de enfrentarla, sabiendo que pueden ser despedidos, que pueden ser procesados penalmente y demás. Y es ese desconocimiento el que crea esa incertidumbre que es peligrosa
en un oficial de policía, en una persona de la cual esperamos que nos pueda defender, que pueda enfrentarse a un delincuente. Y eso claramente está mal, ¿verdad? Debemos mejorar la capacitación desde muchos frentes, no solo desde la Escuela Judicial, desde la Escuela Nacional de Policía, sino que a nivel privado existen también muchas otras opciones de capacitación. El mismo oficial también, por voluntad propia, tiene acceso a jurisprudencia, a leyes, a casos, a libros, a doctrina, donde puede informarse mejor. No pueden nuestros oficiales de policía salir todos los días a la calle con un arma de fuego sin saber, por lo menos, básicamente, cuándo pueden usarla y cuándo no. Cuándo pueden sacar el arma y cuándo no. Inclusive, cuándo ya pueden dispararle a una persona, a un delincuente, y cuándo no. Va a sonar muy feo lo siguiente, porque a mí no me gusta comparar, y mucho menos a comparar nuestro país con otros países. Pero es muy común ver en países como Estados Unidos, en situaciones donde una persona, solo la persona, dentro de un vehículo, se ve rodeada por más de 20, 30 oficiales de policía y todos apuntándole con un arma de fuego, inclusive con armas de grueso calibre, y ahí no hay ninguna duda de que la policía está actuando como se debe. Aquí en nuestro país, por el contexto, por la capacitación, también por una connotación social que se ha creado, eso sería desastroso. Por supuesto, por supuesto. Y lo hemos visto. Y yo voy a dejar un comentario que después de que hablemos de redes sociales sería bueno también hablar un poquito. Eric, hace un tiempo tuvimos la oportunidad, no sé, algunos recordarán, de una manifestación que se dio en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde habían unos oficiales de fuerza pública resguardando el ingreso a la Asamblea Legislativa ahí por el Parque Nacional, por el Museo Nacional, y prácticamente fueron agarrados a pedradas, pero las personas que le tiraban las piedras estaban, bueno, a 2 metros de distancia. Y los oficiales lo que hicieron fue resguardarse. En ningún momento utilizaron su arma de fuego, ni siquiera utilizaron su vara policial, que sabemos que la vara policial también es un arma no letal, digámoslo así, que si no es usada de buena manera le puede causar la muerte a alguien. Pero ni siquiera se atrevieron a utilizar esa vara policial. Entonces eso a mí me quedó muy claro, me quedó siempre en la mente esa imagen, porque fue preocupante ver que ahí pudieron haber asesinado a un oficial de policía con una piedra, se los tiraban a 2 metros, tal vez mucha gente recordará. Se las dejo ahí para ir a redes sociales, pero yo creo que ese fue un caso que nos dejó muy claro que había incertidumbre. Ni siquiera la jefatura se atrevió a mandar más oficiales de policía a volar garrotazos, como decimos vulgarmente, por ese miedo a esas consecuencias. Entonces yo creo que ahí hay que analizarlo bien. Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales. Les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí hay muchísimos programas que tenemos ya almacenados, todos los que hemos hecho. Ahí tenemos bastante, hemos hablado. Ahí hay otro programa con don Eric Villalba que hablamos también de armas de fuego, por si quieren volver a revisar en el canal de YouTube. El programa de hoy, lógicamente, va a quedar ahí almacenado. Tenemos muchísimos programas ahí de todos los temas que hemos manejado durante estos días. Les recuerdo que también tenemos nuestro podcast en la página rss.com. Ese es nuestro podcast. Ahí también están alojados todos los programas para que usted los pueda escuchar en el momento que usted quiera y compartir con las personas que usted desee. También no puede faltar nuestra página de Facebook, Hablemos de Seguridad con ACES, el Facebook de la radio, y también tenemos nuestro número de WhatsApp donde usted puede enviar preguntas y hacer comentarios. Y vamos precisamente a esas preguntas. Nos dice María Aguilar, nos dice: ¿qué es lo que pasa después, judicialmente, después de que activo mi arma de fuego contra una persona en legítima defensa? Ok, Juanelge, contestando primero la pregunta de María, antes de entrar a lo que me comentas de esa lamentable situación en las afueras de la Asamblea. Para María y para todas las personas que siguen este programa, inmediatamente después de la detonación de un arma de fuego, la policía administrativa, la fuerza pública, va a decomisar esa arma de fuego como parte
o como evidencia de una investigación. Después de hecho eso, se inicia propiamente por parte del organismo de investigación judicial, de la mano de la Fiscalía, toda la investigación referente al hecho, sea que haya presencia de un herido o haya fallecido una persona, o solo el hecho de detonar el arma sin haber herido a nadie también es sujeto de un proceso judicial. Haya legítima defensa o no haya legítima defensa, el arma será decomisada, será almacenada y será puesta a las órdenes de las autoridades judiciales. En caso de salir absuelta la persona que detonó el arma, ya sea por legítima defensa o por otras razones, el arma le será devuelta a su propietario. Eso sí, mucha paciencia, porque son varios meses lo que dura este trámite. En caso de ser condenada la persona, es muy probable que se le bloquee o se le cancele el permiso de portación de armas y posteriormente el arma pasa a manos de Arsenal Nacional, de la Dirección de Armamento, que dispondrá clasificar esa arma para uso policial o bien, dependiendo, podrán destruirlas como lo hace la Dirección de Armamento una vez al año, gran cantidad de armas decomisadas. Don Eric, tenemos otra pregunta. Esta nos la hace don Luis Marín. Hemos visto situaciones donde agentes del OIJ han accionado su arma de fuego. Pasó en autobuses, inclusive en un centro de comidas rápidas. Sí, correcto. Recuerdo muchos casos en los cuales oficiales del OIJ han actuado y no necesariamente en el ejercicio de sus funciones. Muchos de estos han sido en sus días libres. Recordemos que OIJ tiene asignada su arma de reglamento 24/7 y es casi obligatorio portarla y casi obligatorio ejecutar o atender una situación aunque sea el día libre. Un oficial del OIJ, al igual que un oficial de fuerza pública, tiene una obligación de garante que la misma Constitución establece. Ese concepto de garante obliga a nuestros policías, aunque sea en su día libre, inclusive a los paramédicos, a los bomberos, a actuar ante ciertas circunstancias que así lo ameriten. Esta obligación ya viene emanada directamente de la Constitución. Y sí, muchos casos donde oficiales de OIJ, inclusive el año pasado en pandemia, un oficial de OIJ detonó su arma de fuego dentro de un autobús, hiriendo a 2 delincuentes, un autobús de la ruta de Heredia, y inclusive hiriendo a una tercera persona que iba en el autobús, que era pasajero, y es ahí donde insistimos mucho en la capacitación, en el tema legal, en el tema psicológico. En este caso en específico, ojalá puedan buscarlo y leer un poquito más, se generó ciertas dudas de si fue responsable o si fue prudente que un agente judicial disparara su arma de fuego dentro de un autobús. Son esas discusiones, son esos escenarios en los cuales tenemos con lupa que revisar. Este oficial fue despedido, y fue despedido no solo por haber detonado su arma de fuego e impactado a un civil, sino fue despedido también por el riesgo en el que puso a muchas personas al haber actuado. Un oficial de policía está obligado a actuar ante la comisión de delitos, así lo dice la Constitución, pero está obligado a actuar en tanto tenga las posibilidades, en tanto tenga cierta ventaja por sobre los delincuentes, en tanto no exponga o no ponga en peligro a 57 personas. Claro, por supuesto. Esto hay que tenerlo claro y es parte de lo que hemos hablado. Ese desconocimiento legal a veces provoca que se cometan acciones
un poco tal vez salidas de contexto. El miedo que se tiene un oficial de fuerza pública de actuar también está presente. No solo el miedo de actuar y actuar mal, sino también el miedo de no actuar ante una situación. Presiona al oficial a veces a actuar de mala manera, y la parte psicológica, que eso definitivamente la mayoría de personas deja de lado. Don Eric, antes de retirarnos en un minutico, el tema de la asamblea. ¿Qué opinión te merece lo que comentamos hace un ratito? Ok, desde hace muchos años se estableció en la Ley de Control de Armas y Explosivos, inclusive, la prohibición para que oficiales de policía porten armas de fuego en manifestaciones, en huelgas, en este tipo de eventos como el de la asamblea que bien mencionás. Recuerdo que en ese caso el director, el encargado de contener a estas personas, prohibió definitivamente el uso de armas de fuego para los oficiales, los antimotines en este caso, que estarían en ese evento. Si buscamos entrelazar esta situación con la legítima defensa, como usted lo menciona, una pedrada, si bien es cierto, no es un arma de fuego, no es una bala, pero perfectamente podría cobrar la vida de una persona. Ante esta situación, y si la pregunta va más relacionada a si podían los oficiales de fuerza pública utilizar fuerza letal, armas de fuego ante esta situación, la respuesta es sí. La legislación y la legítima defensa no hablan y no hacen una diferencia entre policía o civiles. Habla de seres humanos. Obviamente son contextos diferentes, pero si eventualmente un oficial de policía hubiera detonado su arma, hubiera disparado contra una de estas personas, claramente, y por los videos que sí existen, hubiésemos estado ante una legítima defensa. Les recuerdo lo que dice el artículo. No comete delito, o sea, ese oficial de fuerza pública que defiende su vida y la vida de sus compañeros no comete delito cuando defiende a personas o derechos propios o ajenos, siempre que concurran dos circunstancias. Número uno, que la agresión sea ilegítima. Cuando los manifestantes o los delincuentes estos están arremetiendo contra los policías con el uso de piedras, grandes piedras, existe una agresión ilegítima. Continúa diciendo el artículo que la necesidad razonable de la defensa empleada sea suficiente para repeler la agresión. Si vemos a 20 muchachos tirando piedras, es muy difícil poder repeler esa agresión con el bastón policial. Es muy difícil poder repeler esa acción con otro tipo de elementos, máxime que la situación es muy rápida. Claro. Perfectamente el uso del arma de fuego hubiera sido una opción proporcional y razonable en estos casos. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que tenés la agenda muy ocupada, y agradecerte y la invitación para un próximo programa. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias, Juanelge, y un gran saludo a toda la comunidad ACES que están haciendo un trabajo excelente con este tipo de programas, con este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias a todos ustedes y los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. CAT 9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.